Teoma, la red de mercadeo número 1 en el Perú. Explicas cosas. Totalmente. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en UCI Noticias, en nuestras mañanas informativas, para hablar de salud. El salud tiene a la fecha 11 millones de asegurados. Del pe a pa nos va a explicar cómo funciona este sistema y qué pasa con esta deuda enorme que tiene salud. Y para eso se encuentra César Gutiérrez con nosotros. Él es experto en temas de hidrocarburos, pero conoce muy bien el tema económico y ha sido presidente de esta institución. ¿Cómo estás, César? Muchas gracias por estar con nosotros. Bien, Anita. Bueno, a ver, lo primero es lo primero. ¿Cuál es la deuda real? Porque la señora Molinelli dijo que a salud se le deben 2.500 millones. ¿Esto es así? 3.700. Exactamente, he visto por otro lado. Hay que ser claro, o sea, en abril de este año, Fiorella Molinelli, presidente de Salud, anunciaba que la deuda era 5.000. ¿En abril? En abril. Ya. Y luego se rectificaba y decía, pues hay una serie de incobrables porque hay empresas que han desaparecido. Ya. Entonces, contablemente aparece pues que hay que cobrar 5.000 millones, estamos hablando de abril de este año, pero cuando se hace pues el recuento, y esto es una historia vieja, yo he sido presidente de Salud hace 17 años, y este tema yo también lo viví. Cuando te presentan las cuentas te deben 5.000 y cuando comienzas a sincerar hay un conjunto de empresas que ya no existe. O sea, sincerar significa me deben 5.000, pero aquí no voy a cobrar esto, porque ya esto existe, ya no hay. No existe. La mayoría son constructoras que cambian de nombre, constructoras que cierran. La mayoría son esas. Entonces, ahora se ha corregido la cifra y se ha hablado cerca de 3.800, de los cuales más o menos 2.600 en cobranza por SUNAT y 1.200 por cobranza directa de salud. La primera reflexión, uno de los principales deudores ha sido SUNAT. Exactamente. Con 471 millones de soles. Y que, bueno, en el ejercicio anterior, antes que ingresara Fiorella Molinelli, pues habían llegado un arreglo de pagar en ocho cuotas. Así es. Mal, pues, ¿no? O sea, SUNAT que debe ser el ejemplo del cumplimiento, porque quiere convertirte en el ejemplo de que tú pagues a tiempo, es el principal incumplido. Pero por favor, explíquele a la gente que también nos está escuchando por radio, ¿cómo es el mecanismo? ¿Por qué es un círculo perverso? Ya, bueno, primero, ¿quiénes pagan? O sea, los empleadores pagan por sus empleados y pagan el 9% del ingreso bruto del empleado. Entonces, no es que al empleado se le descuente, sino el empleador pone de su dinero. Si el empleador tiene un conjunto de trabajadores que están afiliados a una empresa prestadora de salud privada, no importa, eso lo paga el empleado, pero el empleador tiene que pagar el 9% del ingreso bruto de ese trabajador, de su bolsillo se lo paga de salud. Eso ahí da más o menos 11.000 millones de soles al año. Y a salud le recortaron hacia el año 2010-2011 las cobranzas correspondientes a las gratificaciones de julio y diciembre, lo cual significaba cerca de 1.800 millones de soles menos de ingresos. Y eso se le recortó mediante una ley en el Congreso, porque dijo, oye, ¿acaso te atienden doble en julio, te atienden doble en diciembre? Entonces te recorto eso y le recortaron 1.800 millones de soles de presupuesto, cosa que hoy día necesita, por supuesto, a grito, pero para cambiarlo significa sacar una ley. Y eso no es nada fácil. O sea, ¿la ley sigue? Claro, está vigente. O sea, en julio y agosto, en vez de pagar el doble el empleador, porque el sueldo es doble, solo paga por una vez. Así es. Entonces eso un poco se promovió del sector privado. Uno dice, bueno, le quitamos fondos de salud, pero ¿cuál es la racionalidad? Lo que dice el empleador. Mira, yo realmente estoy pagando por servicios que no lo dan para los trabajadores, porque los trabajadores tienen una empresa prestadora de salud. Y entonces eso se les cuentan al trabajador, a mí me es obligado a pagar. Pero yo veo inclusive que en los casos del trabajador, en un caso complejo, por ejemplo, una operación al corazón que ya no lo cubre, una EPS, cuando el seguro privado, terminas en salud. Claro. Entonces, la lista de espera es tan grande que al final tengo que salir pagándole casi a una entidad privada si es que tengo que cubrir a ese trabajador. Y si la atención es muy mala, entonces me estás cobrando de más, me cobras doble. Y yo estoy pagando por un servicio que realmente no presto. Y eso fue la argumentación para quitarle los 1.800 millones de soles de recaudación de salud por la gratificación de julio y diciembre. A ver, primero ordenemos esta idea. Quiere decir que yo, Ana Treyes, tengo mi empresa y tengo 100 trabajadores. Yo tengo que pagar por cada uno de ellos el 9% al salud, ¿no es cierto? Pero aparte pago la EPS. No, la EPS la paga el trabajador de su dinero. Se le descuenta, ¿no? Un paquete corporativo, él paga su EPS. Así es. Entonces, ¿cuál es el problema?
No, el problema es que dice el empleador. Ese empleado que está en la EPS, Ajá. cuando el caso es muy complejo. Va a pasar a de salud, va a porque pasar no a le salud. cubre, pues claro. Esa salud debería cubrirlo y lo cubre. El problema es la lista de espera. Claro. Eso lo puedo tener 3, 4, 5, 6 meses y esa lista de espera dice el empleador, mira, yo porque necesito al trabajador, porque le tengo estima, voy a tenerle que pagar el servicio en un privado, a pesar que ya yo he venido pagando para que le den bajo esta contribución solidaria un servicio de salud. Pero ahí tenemos un primer problema entonces, ¿no? O sea, quiero decir, la seguridad social no es, como usted dice, señor Gutiérrez, un regalo. Por supuesto que no. Paga. Pues por supuesto que se Entonces, paga. ahí es donde hay una pregunta crucial. ¿Por qué no se apuesta por hacerla más efectiva para que el empresario ahí va, quiera ahí pagar vamos. esa luz en Ahí vez va. de decir, no le pago esa luz y me voy a pagarle por privado? Claro. Ahí es donde debilitamos el sistema. Claro, entonces, ¿qué ocurre con ESALUD? ESALUD hoy día tiene 56.000 trabajadores. O sea, los convocamos y el Estadio Nacional nos queda corto. Tiene 56.000 trabajadores. Yo cuando he sido presidente de Salud en el 2002 al 3, había 37.000 trabajadores. O sea, ha aumentado cerca de 20.000 más. Sí. Entonces, y uno dirá, pero eso es herencia del pasado. Si este gobierno, información oficial, la de la Gerencia de Planeamiento de Salud en la página web que tiene un corte a abril de este año, compara abril de este año con el abril del año anterior. Y en este periodo han ingresado 2.100 trabajadores más. Entonces, ¿cómo es posible? Entonces, tampoco las quejas que se vienen en esta administración de este gobierno también tienen su cuota pues de falta de responsabilidad de este gobierno. O sea, porque cada gobierno va dejando una cuota de trabajadores que luego se convierten pues en trabajadores permanentes de la O institución. sea, de salud es la piñata. Cuando necesitamos plata, hacemos una ley para quitarle la mitad de lo que hay que pagar en julio y agosto porque el Estado necesita. Cuando hay cambio de gobierno, cada gobierno mete trabajadores porque tiene que pagar su cuota de trabajadores a los que le tiene que pagar el favorcito. Entonces, Este último año han sido 2.100. 2.100. Entonces, ¿Qué? ahora, ¿qué ocurre? De la recaudación que yo te he hablado de cerca de 11.000 millones de soles, la mitad, en términos reales el 52%, se deben pagar personal. El 50% es planilla, entonces lo que queda para... Con el 50% restante, tú tienes que dar la operación de cerca de 400 establecimientos de salud, comprar medicinas, comprar material médico y equipamiento. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, de hecho, casi toda la plata se te va en personal. No va a resistir. Entonces, otro punto importante es, nos dice ya, es piñata. Ahora nos dice, encima es un monstruo ineficiente. Claro, y es muy difícil tener el control de eso. Entonces, y cuando entras a salud, te encuentras pues que hay una cola muy grande, no se puede atender a todos oportunamente y tienes que hacer políticas. Entonces uno dice, que me paguen, pues que me paguen lo que me deben. Claro. Y está bien, pues que me paguen lo que me deben, pero seamos realistas. ¿Le podemos cobrar al Universitario de Deporte, por ejemplo, que ha aparecido en la lista de deudores? 10 millones. Que digamos que está en un proceso concursal en Indecopi. ¿Le podemos cobrar a las cooperativas del norte, que son los principales deudores, porque también andan en procesos concursales y andan en estado de emergencia? Por favor. Esos son problemas que en términos reales la cobranza es casi imposible. Eso quiero que le explique a la gente, porque mire, en los privados, Agrotumán, casi 100 millones de soles. Administración judicial. Agropucalá, 93. Pomalca, 27. Y entonces la señora Molinelli, que es la presidenta, dice, están en reestructuración, no sé qué término emplea, protección patrimonial. Claro. ¿Qué cosa es eso? Explícale a la gente O sea, por qué no pueden pagar a raíz de esto. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se intenta la privatización de las cooperativas, y estamos hablando de la época de los 90, se encuentra pues que las deudas son muy grandes. Entonces, si alguien lo tomaba desde el privado, lo primero que iba a ocurrir es que todos los acreedores iban en contra de la empresa que lo tomaba. Entonces, se saca una ley de protección patrimonial que se dice, no le vamos a embargar nada hasta que se reestructuren. Y vamos manejando para no parar la operación. Eso se ha postergado de los 90 hasta la fecha. ¡Wow! Ya, entonces, eso te da una imposibilidad de cobranza. Entonces, yo cuando veo que la señora Molinelli sale y dice, sí, pues, me quejo, pero la reestructuración patrimonial es un hecho que está fuera de tu ámbito. Y digamos, la decisión no solamente es económica, es una decisión social, porque si yo entro y le embargo, o sea, como institución, y todos los acreedores, sencillamente pues despido un conjunto de trabajadores a la calle del sector agrícola. Entonces es un imposible, y olvidémonos ya de eso. O sea, no significa
no significa que pues dejemos de cobrar, pero en términos reales, en corto plazo no podrá cobrar. Pero sí significa dejemos de cobrar, porque aquí nomás así a vuelo de pájaros 100, 200, 300 millones menos. Claro, entonces digamos, dejemos de pensar que voy a tener ese dinero en corto plazo, tengámoslo en cuenta por cobrar y algún día que podamos le cobramos, pero no pongamos las expectativas de eso. No, están saliendo a vender al público, a decir, como que me den esa plata, entonces salud va a funcionar mejor. Y al ser una lista de lavandería de hospitales, equipamientos que se podría hacer con esa plata. Ese es un discurso sencillamente completamente etéreo, porque eso no va a ocurrir. Tenemos que ser realistas. Entonces, ¿el realismo a qué me lleva? Primero que con lo que hay, es como dicen pues bíblicamente, con estos bollos hay que arar. O sea, con lo que hay tienes que trabajar. Pero también hay un conjunto de ineficiencias en la gestión. Expresadas, y no porque es un tema subjetivo, expresadas en sus propios documentos oficiales. Ellos dicen, por ejemplo, en el corte de abril, que tienen una inejecución de compra entre material médico y medicamentos de 93 millones de soles. O sea, ellos planificaron comprar con los propios recursos que han presupuestado, pero al final han dejado de comprar 93 por gestión, que no lo han comprado oportunamente y no porque no haya dinero. Pero eso no puede ser tampoco, ¿no? Eso es un problema de gestión. O sea, entonces, 93 millones de soles en medicina, ¿usted sabe lo que significa para la gente? Pero no solo eso. Entonces dice, hay un conjunto de proyectos de inversión. ¿Qué más que infraestructura nueva es remodelemos y podamos reflexionar cosas que existen ahí para que estén operativas? De lo presupuestado, con los montos de dinero que tienen, que son escasos, han dejado de ejecutar 22 millones de soles. Entonces acá hay un problema de gestión, no salgamos a gimotear a la calle de cosas que ilusamente se piensa que se van a cobrar. Lo que estoy tratando de vender es una imagen de que, bueno, pues yo no tengo la culpa, sino la culpa la tiene la calle, cuando dentro de la institución pues hay culpas. He tomado 2.100 trabajadores en esta gestión gubernamental nuevos. Tengo 93 millones de soles pendientes de ejecutar este año en la compra de medicamentos. Tengo 22 millones de soles menos en proyectos de inversión que debía ejecutar, no los he hecho. Entonces tengo pues un problema de gestión. Empecemos con los problemas de gestión. Ahora, el siguiente discurso ha sido las municipalidades. Exactamente. Las municipalidades le deben una cantidad apreciada. La de La Victoria es para llorar. ¿Cómo es posible que la municipalidad de La Victoria deba 114 millones? Claro, o sea, bueno, ahí ha habido pues malversación de fondos, porque el dinero que era para pagar la seguridad social de los trabajadores, sencillamente se usó en otra cosa. Claro. Ya. Ahora, ¿cómo se soluciona eso? Porque eso ahí no es de ahora. No. En la época que yo estaba hace 17 años era el mismo cuento. Ya. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo le cobras a la municipalidad? Si yo le ejecuto a la municipalidad coactivamente, o sea, lo dejo de operar, pues cierro la municipalidad. Entonces, la propuesta que ha venido, que parece imaginativa, es, oiga, del presupuesto que no ejecutan, entonces pásenselo de salud. Es decir, si la municipalidad dijo voy a ejecutar como 100, ejecutó 70, de los 30 que no has ejecutado en el año, entonces pásaselo de salud como pago de deuda. Suena bonito, ¿no? ¿Pero le parece bien? Bueno, es que salud mismo tiene ese problema. Que no ejecuta bien. Pero mira cómo es. Para que entiendas qué es lo que no se puede hacer cuando arrastras un presupuesto no ejecutado, porque el Estado, que siempre busca cerrar la brecha del déficit fiscal, ese dinero para el próximo año trata de utilizarlo en el mismo presupuesto municipal. Y salud es un ejemplo. O sea, usted dice que el Estado va a decir, las municipalidades no ejecutan tanto, ¿se lo doy a salud o lo cojo yo para cerrar el déficit fiscal? Claro. Entonces, ¿usted qué dice? Bueno, va a cubrir va a coger el déficit. Y además salud es el primer ejemplo. Este año las cuentas le cuadran, es decir, ingreso versus egreso en la proyección anual. ¿De qué manera? El año pasado, con tanta queja, dejaron de ejecutar cerca de 74 millones de soles en el salud, al cierre del año 2017. ¿En total? Claro. Entonces, cuando proyectan este año, dice, el resultado económico, ingresos menos egresos, es menos 74. Entonces, ¿cómo hago para que esto sea en equilibrio? Pues las cuentas de salud también van al déficit fiscal. Tomo los 74 del año pasado. Ya. Entonces, si yo en mi propia casa estoy dando el ejemplo de que lo no utilizado lo utilizan para cubrir lo de este año, lo mismo ocurre en las municipalidades. Entonces es iluso pensar que el MEF le va a decir te voy a dar esto. A ver, entonces,
En primer lugar, usted propone que para la deuda pública se sinceren y pueden hacer un cronograma, lo que sea, pero con ese dinero no cuenten porque estas empresas tienen esta protección patrimonial, Así es. tema. Para el tema de los organismos públicos, ellos han pedido que se le quiten los intereses, las moras y pagar en cuotas, de repente, pero tampoco va a ser la Yo gran creo solución. que una municipalidad, ¿no? Por eso podrá hacerlo la SUNAT, que habría que preguntarse dónde se inició esa responsabilidad de verle 431 millones de ahorita soles. vamos a ir a eso, pero yo quiero, porque son 2.500 millones que ella dice que cuando le dicen al público, como usted señala, uno salta hasta el techo, Claro, porque ¿quién ese no pobrecito tiene? de salud, pues. No, ya, claro, ¿y Ah. quién no tiene su papá, su mamá, Claro. su tío que ha aportado? Entonces uno dice, ¿por qué no le pagan para que haya mejor atención? Usted dice que eso es una quimera, Claro, que eso no va a pasar. claro. Entonces que comencemos por reordenar la casa, pero claro, pero señor Gutiérrez, pero le deben pues 2.500 millones. ¿Está bien? O sea, primero sinceremos cuál de eso es posible en términos razonables de plazo cobrar. Y eso incluyámoslos en el presupuesto. ¿Por qué no se incluye en el presupuesto? Porque la probabilidad de cobranza no existe. ¿Y quién hace el presupuesto de salud? Lo hace el Fondo Nacional de Financiamiento Estatal, que se llama el FONAFE. Ellos hacen el presupuesto de salud, que es otro problema. Por ejemplo, hay una queja de la señora Molina y le dice, desde el 2011 no se hace nada de infraestructura hospitales, ya. ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué se hizo antes? Y se hizo entre el 2003 y el 2011. Mira, el presupuesto de salud, o sea, los ingresos, los casi 11.000 millones de soles, 2/3 de esa plata viene de los privados que pagan por sus empleados. Y 1/3 por el Estado que paga por sus empleados. Entonces, ¿quién debería gestionar los fondos de salud? ¿Los privados o el Estado que solamente es 1/3 y los privados que es 2/3? Usted dice que los privados... Los privados. Entonces, ¿qué significa eso? Y eso fue lo que me costó el puesto de salud, porque yo lo que hice fue sacar a de salud del FONAFE, del MEF, y decir, esto es un tema de privados, esto no es un tema del Estado. Y mediante una ley lo sacamos del FONAFE. Eso significó un enfrentamiento público con Alejandro Toledo. ¿Qué significa O sea, eso? que el presupuesto lo maneje salud, que Directamente. que no lo maneja el Ministerio de Economía a través de esta dependencia nacional del FONAFE, que cuando le vas a pedir, da una ampliación presupuestal porque me van a hacer huelga, no, que hagan huelga, ¿no? Bien. ¿Quiero comprar material médico urgente? No, porque ya, pero no se para puede. que la gente entienda, usted lo que está proponiendo es una institución pública, pero con un funcionamiento privado, Claro, o sea, entonces, que ella haga su presupuesto. Pero justo, voy a eso, ¿no? ¿Por qué desde el 2011 no se hace? En el 2003, en una gestión de Alejandro Toledo con la bancada prista, en la cual yo no era parte de la bancada, yo era presidente de salud, se promovió una ley para sacarlo desde el Fondo Nacional de Financiamiento del Estatal, que es el FONAFE, y pasó a un manejo privado. Eso me costó el puesto, eso me costó un enfrentamiento con el gobierno. Y entonces, mi sucesor, José Luis Chirinos, tuvo recursos para comprar equipamiento médico. Él entre el 2003 y el 2006 compra equipamiento médico, que sirve mucho de salud. Luego viene la gestión en la época de Alan García, el ingeniero Barrios construye infraestructura. Y esa es la última infraestructura construida, que termina hacia el 2010. Pero el 2010, en el Congreso, en noviembre, en la ley de presupuesto del 2010, nuevamente metieron en salud con esa ley al fondo al FONAFE. Y hoy día también, aparte de la escasez de recursos, está maniatado porque el FONAFE le pone pues reparos, es decir, yo te voy a decir en qué vas a gastar. Y el FONAFE responde a qué intereses. Al Ministerio de Economía y Finanzas. Que siempre va a coger su plata así para es, sus intereses. Porque mira, o sea, ¿cómo mira el Ministerio de Economía y Finanzas a salud? Lo mira como una cuenta que contribuye o va en contra del déficit fiscal. Así lo mira. Entonces, hoy día la situación es, no hay déficit presupuestal en salud. Hoy, a abril han tenido un superávit presupuestal. ¿Por qué? Porque no han ejecutado lo que hay que ejecutar. Y siempre hay formas, si se trabaja ordenadamente, de tal manera que con lo poco que hay, al menos paliar la situación. Mira, yo cuando entraba en el año 2002 de salud, había un déficit presupuestal cerca de 500 millones de soles. Kuczynski era ministro de Economía y Finanzas. Y entonces se puso como meta de reducir el déficit a la mitad en el año 2002. Y en conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas, Fernando Zavala era viceministro de Economía y Kurt Burnett de Hacienda, se dijo, les planteé, ¿qué pasa si yo reduzco más? ¿No te parecería conveniente, porque el médico gana poco, que ese diferencial que no tienes previsto, que no me has puesto como meta, se lo ponga a los trabajadores como incremento salarial? Y me dijeron que sí, pensando que no iba a ocurrir. Y ocurrió. Y ocurrió.
Y eso significó, yo tengo muy buena relación con los trabajadores de salud, yo no tuve una huelga con los trabajadores. Pusimos eso como meta, había un objetivo, y te pueden decir pues que, digamos, en febrero del 2003 vieron dinero junto que no habían visto junto en su vida. Y yo me encuentro con mucha gente en la calle y digo, gracias a usted puede pagar la última cuota de la universidad, gracias a usted se pudo pagar, no, gracias a mí no, al equipo que trabajó en ese tiempo. O sea, lo que nos quiere dejar como mensaje, lo que nos quiere decir es, arreglando la finanza en casa, cortando nuevamente esa dependencia de FONAFE, quitando esa ley que hace que en vez de pagar doble se pague uno, se puede conseguir un fondo razonable para mejorar. Claro. O sea, es posible. Ahora, digamos, de eso que planteo, ¿qué cosa es posible y qué no? Digamos, que salga el FONAFE, yo creo que es una imposibilidad política hoy día. ¿Por qué? Porque siempre el FONAFE piensa que se van a exceder en el gasto en salud y va a ser la guerra, va a ser la guerra en el Congreso. Entonces eso no va a ocurrir. Pero yo creo que lo del equivalente a 28 de julio y Navidad de las gratificaciones sí deberían volver. Van a protestar los privados, ¿eh? Van a decir nuevamente me va a significar un regreso más en la planilla en julio y diciembre, pero es necesario. Hoy hay muchas carencias. Pues. No, pues, pero es que además es un servicio público, o sea, quiero decir, estamos pagando y es una ley, tienen que pagar para que se atiendan, porque además hay que fortalecer los sistemas públicos de salud. Con su gestión privada de repente, pero públicos, Así ¿no? es. Entonces hoy día lo que se podría hacer es eso. Y una recomendación para la presidenta actual. O sea, ella ha salido a decir este tema de que los excedentes que tenga y que yo digo que es un imposible no lo aceptar el MEF, que se pasen en salud. Oye, eso se conversa en privado con el MEF, porque al final los que tienen la potestad de aceptar o no aceptar eso es el MEF. Entonces, ¿a qué suena esto? Mirando desde fuera y mirando del MEF. O sea, se está enfrentando con nosotros públicamente. En este momento ella está haciendo un requerimiento que en vez de hablarlo en privado, porque la decisión es del MEF, me lo está diciendo en público, como presionándome en público. Y hoy día que estamos en un gobierno debilitado, un gobierno sin bancada en el Congreso, lo peor que puede pasar es que dependencia y propio Estado estén enfrentadas. Y esto sonó un enfrentamiento entre Salud y Ministerio de Economía y Finanzas que debilita la gestión de la presidenta actual, porque te miran diferentes del propio Estado. Hay que recordar que ella fue nombrada por el presidente Kuczynski casi a su salida. Y ella tiene que tener muy presente que lo que se preguntan en la calle es, ¿está allí porque el señor Vizcarra ha considerado conveniente que es una buena funcionaria y tiene confianza, o porque no tuvo a nadie con quien relevarla? Esa es una pregunta pertinente que se hace permanentemente en la calle. Y si está buscando estos enfrentamientos con el MEF, va a terminar probablemente en su relevo. Y lo que necesitamos es funcionarios que duren más plazo para que puedan hacer la gestión. Ella tiene aproximadamente 3 meses en el cargo, recién está entendiendo la institución. Lo que necesitamos es que se quede más plazo, que entienda la institución, que no se gimotee tanto y se trate de hacer gestión al interior para mejorar la seguridad social. Última pregunta antes de que nos abandone, porque nos debe esa explicación. ¿Cómo es que SUNAT le debe 400 millones de soles a Esalud? Porque sencillamente los 9% que iba a pagar no lo está pagando. Por sea, sus trabajadores de planilla. Por eso, para que la gente entienda, estos 400 millones corresponden al aporte a Esalud del empresario, ¿no? Del empresario Estado llamado SUNAT. De ellos mismos. De ellos mismos que tienen sus trabajadores y en los cuales al trabajador es la obligación legal de dar el 9% de su salario bruto de salud. Si yo trabajo en la SUNAT, usted trabaja en la SUNAT, nos quitan el 9, a todos hacemos estos 400 y en vez de dárselo de salud me lo quedo. Claro. ¿Y cómo es posible eso? Ese es un pésimo ejemplo. Yo no tengo el detalle para preguntar cuándo empezó esa barbaridad, porque estamos hablando de 471 millones de una entidad que debe ser el ejemplo en el cumplimiento, y que ellos son los primeros incumplidos. Y 471 millones de soles no es poca cosa. Esto acá debe arrastrarse por un conjunto de trabajadores por una buena cantidad de años. Si alguno de esos trabajadores que no esté en un EPS o iba por una patología demasiado grave y iba a ir a salud, no lo iban a atender. Eso es lo que iba a ocurrir. Claro. Y con todo derecho a salud dicen no lo atiendo. Bueno, pero la señora Molinelli se ha tomado unas fotografías con el presidente de la SUNAT, acá está, Víctor Shiguyama, con quien ha acordado un equipo de trabajo para mejorar los procesos de cobranza. O sea, de repente ahí la estrategia sí le ha funcionado. Sí, yo no tengo fotos con Beatriz Merino cuando era jefe de la SUNAT, con la cual también me reunía por el mismo tema. Eso termina en una cháchara extensa porque en términos reales lo que ocurre es que hay protecciones patrimoniales para un conjunto de empresas que no se les puede cobrar.
así que nos podemos tomar la foto y salir bonitos en el periódico, pero eso no es lo que queremos es que haya plata y saber realmente qué es lo que se puede pagar. Pero no. la SUNAT te ha dicho que va a pagar en 8... Sí, bueno, pero eso lo he heredado, ¿no? Eso lo he heredado de la gestión anterior, al cual le sobraron 74 millones de soles de ejecución del año anterior. y ha habido quejas, ¿no? Digamos, de necesidad de más plata, pero no, lo que tienes no puedes ejecutarlo. Y eso está ocurriendo ahora. Y eso está en la página web del propio Salud, es lo que te estoy hablando, de la gerencia de planeamiento. O sea, ha faltado ejecución en medicamentos, ha faltado ejecución en inversiones de capital que se refiere a reparaciones, y entonces tampoco no somos un buen ejemplo para ir pidiendo plata al MEF, suéltame más cuando no cumples con lo que tienes. Muy bien, señor Gutiérrez, clarísima su explicación. Muchísimas gracias. Aquí estamos para conversar para la mejora de esta institución, ¿no? Esa es la idea, y no buscar, o sea, Salud es una institución con mucha imagen política y lo que hay que buscar, que no haya enfrentamiento entre funcionarios del Estado, y este reclamo dominical sonó a un enfrentamiento con el Ministerio de Economía y Finanzas, y después pone las fotos, no sé si servirán o no servirán, pero el asunto es que sí sonó enfrentamiento, y en el MEF hay gente que sabe leer en política y a veces lee mucho, y va a leer esto como un enfrentamiento. Muchísimas gracias, señor Gutiérrez. Vamos a una pausa y al volver vamos a hablar de las heladas, de qué es lo que está pasando al interior del país con nuestros hermanos que sufren la inclemencia del tiempo. Está Silvia Pasuni de INDECI para hablar de este tema. Ya volvemos.